Los adventistas del séptimo día enseñan que los cristianos deben guardar el sábado y que la reunión de los creyentes debe ser en sábado. Por otro lado, los evangélicos, por lo regular, enseñan que la reunión de los creyentes debe ser en domingo. Entonces, ¿cuándo debemos reunirnos? ¿En sábado o en domingo? ¿Qué dice la Biblia de esto? Si está listo, ya comenzamos. Es una bendición estar todos juntos de nuevo aquí reunidos estudiando la palabra de Dios como lo hacemos cada jueves, y quiero dar la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra amada América Latina. Es una bendición, es un gozo estar juntos aquí de nuevo. Estamos hablando sobre el sábado y el domingo. ¿Cuál es el día de reunión? De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Los adventistas del séptimo día establecen de que debemos de guardar el sábado como el día de reposo, como está establecido en el Antiguo Testamento, en la ley, bueno, desde el Génesis, como ellos argumentan, y de esto vamos a hablar más adelante en detalles, dicho sea de paso. Y también que el sábado es el día de reunión de los creyentes. Ahora, históricamente, los evangélicos, los protestantes se han reunido en domingo y observan, algunos observan, otros guardan, otros no guardan, y voy a aclarar lo que esto significa y cuál es la diferencia entre guardar o no guardar. Pero ha sido el domingo el día de reunión. Sí, hay dos cosas aquí para comenzar. Primero, los adventistas establecen que el sábado es el día de reposo y el día de reunión. Es el día para guardar. A la vez, ellos dicen que quienes se reúnen a adorar a Dios en domingo o guardan el domingo, o observan el domingo como el día del Señor, están aceptando la marca de la bestia profetizada en Apocalipsis capítulo 13, verso 18. Esto, para empezar, es una interpretación forzada del texto apocalíptico. En otras palabras, es mala escatología. A esto yo le voy a dedicar tiempo más adelante. Entonces, ¿de dónde sacaron los adventistas del séptimo día esta enseñanza de que el domingo es el día de la bestia y que el sábado es el día de reunión? Ellos dicen que el domingo comenzó a observarse en la era del emperador romano Constantino, y que la práctica fue tomada del paganismo y proviene de la adoración del día del dios Sol. En inglés sería Sunday, el día de Sun en inglés es SU. Entonces, pero la raíz, la etimología de la palabra pudiera provenir de ese trasfondo pagano, el día del sol. Pero hay más en esto, sí. ¿Qué dice la Biblia sobre esto exactamente? Para empezar, y antes de entrar en el texto, la premisa es incorrecta porque la mayoría de los cristianos evangélicos no guardan u observan el domingo. Esto ya sería cambiar una ley por otra. Y la clave está en la palabra guardar. Sí, si dejaste de guardar el sábado, pero estás guardando el domingo, entonces estás sujeto a una ley. Has cambiado una ley por otra ley. Entonces ya otra vez estamos hablando de obligación. ¿Me está siguiendo? Los cristianos no guardan el domingo por lo regular. Hay algunos grupos dentro de las iglesias evangélicas que sí, ellos guardan, le llaman el día del Señor y lo guardan o lo observan de una manera muy, ¿cómo pudiera decir? Muy obligatoria. De la misma manera que los adventistas obligan a guardar el sábado, hay algunos evangélicos que obligan a guardar el domingo. Pero esto es un grupo muy pequeño, y voy a decirlo otra vez.
Esto es una corriente muy pequeña dentro de lo que es el evangelicalismo o el mundo protestante. Sería un grupo muy pequeño. De hecho, hay algunos evangélicos, un grupo muy pequeño de evangélicos, un porcentaje muy pequeño, que también observan el sábado y guardan el sábado. Y si usted se va atrás en la historia, había una rama de bautistas que guardaban el sábado. Entonces, esto no es nuevo. Sin embargo, la mayor parte de los protestantes, de los evangélicos, en nuestra América, en este continente o en Europa, siempre han guardado o se han reunido en domingo. Pero cuando hablamos de guardar, es un grupo muy pequeño que en realidad guarda o que usa esta frase o esta idea de guardar algo como una obligación. Y bueno, hay iglesias que son dogmistas y legalistas que sí acusan a sus miembros desde los púlpitos que si no guardan el domingo están en pecado, que están caídos, que se han enfriado. De la misma manera que se puede manipular por un lado a algunos con el sábado, por otro lado hay algunos que manipulan también con el domingo. Sin embargo, por lo regular, los evangélicos no guardan el domingo, no guardan ningún día. Nos reunimos en domingo. Pero reunirnos en domingo no significa que guardamos o que observamos el día. No hay este tipo de costumbre. No es una obligación, una observación. No lo guardamos. Para el que es nacido de nuevo, seguidor de Jesucristo, todos los días de la semana son buenos y todos los días de la semana son días del Señor. O sea, no es solamente el domingo el día del Señor, aunque Juan lo dice así en el Apocalipsis y después voy a hablar de eso, pero no vemos el domingo como el día del Señor o el sábado como el día del Señor, sino todos los días como el día o los días del Señor, porque el Señor reina en todos los días de la semana. Y de hecho, no solamente nos reunimos en domingo, o estamos obligatoriamente designando el domingo como el único posible día de reunión, porque nos reunimos cada vez que tenemos una oportunidad, como lo hacía la iglesia primitiva. Por ejemplo, nosotros en Latinoamérica que estamos viajando y andamos con el equipo haciendo festivales y hemos andado haciendo proyectos, conferencias en Latinoamérica, nosotros nos reunimos en donde estamos en el momento en que llegamos. A veces estamos en un aeropuerto y ahí nos reunimos, oramos, compartimos la palabra de Dios, tenemos comunión unos con los otros, ahí en el aeropuerto o en un hotel, sea el miércoles en la noche o sea el jueves en la mañana. Nosotros nos reunimos acá en este canal, en esta comunidad o con los que son parte de esta amada comunidad, estudiar la palabra de Dios cada jueves en la tarde o en la noche, depende de donde usted esté. Pero no tenemos designado una obligación de que tenemos que guardar un día o observarlo, porque si no lo hacemos así, pecamos. En cuanto a Roma, en cuanto a lo que ha establecido Roma, en cuanto a la observación del domingo, bueno, eso es otra cosa, pero yo no estoy hablando de Roma en esta hora, estoy hablando de lo que es el mundo evangélico protestante y de donde es la mayor parte de la audiencia que nosotros tenemos acá en esta hora. Entonces, los cristianos, por decirlo así, usando el nombre que se empezó a usar allá en Antioquía por primera vez, los seguidores de Jesús nos reunimos en domingo, pero también nos reunimos en cualquier otro día de la semana. Y esto es muy diferente a ese argumento que ellos dicen de que nosotros guardamos el domingo. Entonces no guardamos el domingo, pero tampoco guardamos el sábado, pero sí nos reunimos el domingo. Ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto a esto? ¿Cuál es la importancia y por qué nos reunimos en domingo? Vamos a entrar
en el texto bíblico. ¿Por qué se reúnen los cristianos en domingo? Y yo le voy a pedir que usted abra su Biblia antes de entrar otra vez en la palabra de Dios, porque yo le voy a poner la Biblia en pantalla y vamos a ir texto por texto ahí. Voy a dejar establecidas algunas cosas que las tengo aquí en la guía de estudio. De hecho, si usted no lo ha hecho, usted puede descargar la guía de estudio, que es totalmente gratis. Sí, no tiene que pagar nada, solamente se va a la descripción acá debajo de esta transmisión y ahí hay un enlace, usted puede descargar la guía de estudio. Una vez que descarga la guía de estudio, usted tiene acceso a todo el material gratis que está en la comunidad, en la plataforma, ahí en el ministerio. Vamos a la guía de estudio por un momento antes de abrir el texto bíblico y le voy a mostrar aquí algunas afirmaciones que escribí en la guía de estudio. Primero, la Biblia muestra claramente que Jesús resucitó el primer día de la semana. Entonces, esto sería la respuesta a por qué se reúnen los cristianos en domingo. Sí. La Biblia muestra claramente que Jesús resucitó el primer día de la semana, en domingo. Por eso en español se le llama domingo, de dominus o dominus, del latín Señor, o día del Señor, si se dice Dominus Dei, día del Señor. En el Nuevo Testamento vemos que los discípulos de Jesús y muchos de los primeros cristianos judíos se comenzaron a reunir los domingos a partir de la resurrección. Presta atención a esto, porque entonces vamos a ver lo que dice el texto bíblico en cuanto a esto. Sí. Ahora, nosotros, los que estamos en el nuevo pacto, porque hay un pacto nuevo, fundado sobre mejores promesas. Y en este nuevo pacto, nosotros nos damos cuenta que la economía de Dios cambió de una forma muy tremenda en cuanto a cómo se hacían las cosas bajo la ley, sí, y cómo se hacen bajo la gracia. Y yo voy a comenzar, si usted viene conmigo a Hebreos capítulo 8, venga conmigo ahí, abra su Biblia, y yo lo voy a estar leyendo en la Reina Valera 1960. Dice el verso 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Quiere decir que había un primer pacto, al primero, que era el pacto de la ley, el pacto mosaico, que fue dado al pueblo de Israel. Y después vamos a estudiar el sábado conforme a lo que dice el texto y vamos a ver para quién fue dado el sábado y qué significa el sábado para nosotros los que estamos en el nuevo pacto. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Escuche bien, cuando Hebreos es escrito, todavía estaba en pie el templo en Jerusalén. Y esto es muy importante porque en esa generación el Señor muere y en la muerte de Cristo entra en acción el Nuevo Testamento, porque un testamento no puede entrar en operación mientras el testador está vivo, dice la palabra de Dios. Sí, usted ve que tradicionalmente en su Biblia usted ve que dice Nuevo Testamento y comienza en Mateo, ¿verdad? Pero Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron libros históricos que fueron escritos todavía cuando la ley estaba vigente. Sí, hasta la muerte de Cristo. En la muerte de Cristo, ahí entra en operación el nuevo pacto. ¿Por qué es importante saber esto? Porque los cristianos, los primeros creyentes en Jerusalén, que venían del judaísmo, que guardaban el sábado, ellos todavía se reunían en sábado. Esta costumbre no la vemos dentro de los gentiles, y yo se lo voy a probar por la palabra de Dios hoy. Pero aquellos primeros creyentes que venían incluyendo a los apóstoles del Señor, los apóstoles del Cordero, es decir, aquellos 12 apóstoles que el Señor escogió, que luego Judas se ahorcó, pero fue reemplazado por Matías. No, estos apóstoles del Cordero, que es un apostolado, el apostolado de la circuncisión, conforme a lo que dice Gálatas capítulo 2,
muy diferente al apostolado de la incircuncisión a los gentiles, que es el apostolado de Pablo, que fue el perito arquitecto, como él mismo dice, y estableció el fundamento de la iglesia. Estamos hablando de cosas diferentes acá. Pero en Jerusalén, los primeros creyentes que venían del judaísmo, ellos continuaban yendo al templo. El templo estaba todavía en pie. Y se reunían en el templo y en las casas. Lo vamos a ver en el texto. Y estos primeros creyentes continuaban guardando algunas ceremonias, algunas cosas que pertenecían al judaísmo, pero ya la ley, jurídicamente la ley había caducado. La gracia ya había entrado en operación, aunque los que venían de la ley seguían guardando estas cosas. En el templo que estaba en Jerusalén, que es conocido como el templo de Herodes, y este templo después fue destruido en el año 70 después de Cristo. Y a partir de ahí ya no hubo más reunión en Jerusalén, no hubo más religión judaica en Jerusalén, por decirlo así, porque el judaísmo que usted conoce hoy en día no es el mismo judaísmo que se observaba hasta el año 70 después de Cristo. Sí, en el judaísmo moderno, que es conocido como judaísmo rabínico, no hay sacrificios. Y en el judaísmo que estaba presente en el tiempo, en los días del templo de Jerusalén, estaban presentes los sacrificios. En el año 70 después de Cristo, cuando fue destruido ese templo, pararon los sacrificios por completo. Como ya he dicho anteriormente, hay un traslapo aquí, porque la gracia entra en operación en el año en que el Señor muere, es decir, en la muerte de Cristo, pero todavía sigue estas costumbres observándose hasta el año 70 después de Cristo. En el año 70, ahí termina la era judía. Esto lo he explicado yo antes, lo expliqué en el estudio de las 70 semanas de Daniel. Termina la era judía y todas las promesas, todo lo que se les fue dado a ellos, todos los acontecimientos que debían de suceder hasta según lo vio Daniel, ahí caducan, ahí terminan, ahí llegan a su fin en el año 70. Pero sí, en Jerusalén guardaban o se reunían algunos de los que venían del judaísmo del sábado. Sin embargo, entró en acción el nuevo pacto. Jesús era el cumplimiento de las promesas del antiguo pacto, estableciendo uno nuevo, lo cual es mejor y está establecido sobre mejores promesas. Y yo se lo voy a mostrar a usted aquí en Hebreos. Si usted viene rapidito conmigo aquí a la palabra de Dios, vamos otra vez a Hebreos y se lo voy a mostrar aquí en el capítulo 8 de Hebreos, verso 6. Dice: ahora por tanto, mejor ministerio es el suyo. Y esto, amado, esto es fundamento. Ahorita voy a entrar a hablar del domingo y del sábado, pero esto es fundamento. Esto es fundamento. Es necesario que entendamos que hubo un cambio de pacto. Sí, dígalo conmigo, hubo un cambio de pacto. La economía de Dios cambió. Hubo un nuevo pacto que entró en operación y esto cambia todo. Lo que sucede con los adventistas del séptimo día es que ellos siguen observando cosas que caducaron, que estaban o pertenecían al antiguo pacto y eran sombras y símbolos. Y esto lo he enseñado bastante y lo voy a enseñar otra vez. Sombras y símbolos que apuntaban a lo que había de venir, incluyendo el sábado, que era un símbolo, una sombra, que apuntaba a nuestro sábado. Sí, los que hemos creído, capítulo 4, verso 3 de Hebreo dice: entramos en el reposo. ¿Cuál es el reposo, amados? Reposamos de nuestras obras, porque somos salvos por gracia. Sí, como Dios reposó de sus obras. Dios hizo la creación 6 días y en el séptimo día descansó de sus obras. Nosotros descansamos de nuestras obras. Porque antes, por medio de obras, tratábamos de agradar al Padre y llegar y acercarnos a Dios por medio de obras, de lo que hacíamos. La Biblia dice, hablando del antiguo pacto, dice, hablando de la ley, dice: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Era lo que hacías. En el nuevo pacto no somos salvos por lo que hacemos, somos salvos por lo que hizo Cristo en la cruz. El sacrificio de Él fue suficiente para salvarnos. Entonces, nosotros hemos descansado
de nuestras obras. En otras palabras, no tenemos que seguir tratando de justificarnos por obras porque entramos en la gracia de Dios, que es el reposo de Dios, el sábado eterno de Dios. Y ahora nosotros hemos entrado y estamos en ese descanso. Descanso porque podemos reposar, estamos en el reposo. Sí, no tenemos que seguir esforzándonos para encontrar o adquirir la aceptación de Dios, porque la Biblia dice que ya Él nos hizo aceptos en el amado. En otras palabras, ya estamos en Él. Pero todo esto tiene como base el nuevo pacto que ha sido establecido. Y dice el autor de Hebreos, pero ahora tanto mejor ministerio. Diga conmigo, mejor ministerio, mejor ministerio. Es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Había otro pacto anterior y fue dado por manos también de un mediador que era Moisés. La escritura lo enseña así. Pero este nuevo pacto es dado por medio de Jesucristo mismo. Él es el mediador del nuevo pacto. Establecido, diga conmigo, establecido. Esta es la fundación, el fundamento, las bases sobre mejores promesas, ¿sí? Entonces, verso 7 dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Si el pacto primero hubiera sido sin defecto, no necesitaríamos un segundo pacto. Ahora, vamos a entrar texto por texto en esto porque Jesús se levantó de la muerte el primer día de la semana. Esto es domingo. ¿Cómo sabemos que el domingo es el primer día de la semana? Porque el séptimo día, el sábado, es el número 7, séptimo. ¿La semana tiene cuántos días? 7 días. Y si el sábado se conoce como el séptimo día, es el último día, séptimo, el número 7, el último. ¿Cierto? Entonces, el domingo es el primer día de la semana. Entonces, vamos a ver lo que dice la Biblia en cuanto a esto. Y vámonos a Marcos capítulo 16. Vamos a ir versículo por versículo. Marcos capítulo 16. Y dice aquí el versículo 2. Dice, y muy de mañana, el primer día de la semana. Otra vez, ¿cuál es el primer día de la semana? Es el domingo, primer día de la semana. El sábado es el día número 7 y la semana tiene 7 días. Primer día de la semana, el domingo. Diga conmigo, el domingo. Vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Esta es la resurrección, amados. Voy a ahondar un poquitito en esto. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Ahí está la palabra clave, resucitado. Jesús resucitó. ¿Cuándo? En domingo, el primer día de la semana. Vamos a Mateo capítulo 28. Venga conmigo acá. Vamos a ir haciendo contexto en esto. Mateo capítulo 28. Dice el versículo 1. Pasado el día de reposo. Noten la palabra aquí que dice pasado. Sí, dígalo conmigo, pasado, ya pasó. Es el día después del día de reposo. Para que no caiga duda, porque hay gente que confunde y dice, no, pero es que el primer día de la semana es el sábado. Y enredan ahí eso. O que cuando la Biblia habla algunos, muchos inclusive argumentan de que Jesús resucitó en sábado. He oído a algunos decir eso. He leído a algunos decir eso. Eso es incorrecto. Sí, ya había pasado el día de reposo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día, para que no quede duda, porque algunos han dicho que el Señor resucitó pasado el día de reposo, pero dicen que como el día de reposo comenzaba el viernes en la noche para los judíos y
se levantaba o terminaba el sábado en la tarde, al atardecer o en la noche. Entonces ellos dicen, Él resucitó después que terminó, pero todavía era sábado. Eso es incorrecto también, porque el texto dice claramente aquí, al amanecer. Diga conmigo, al amanecer. No resucitó al final del sábado. Él resucitó, dice aquí, pasado el día de reposo, al amanecer. ¿De qué día? Del primer día de la semana. Usted dice, bueno, hermano, ¿eso qué tiene que ver con que los cristianos se reúnen en domingo? Eso no quiere decir que estén obligados a reunirse en domingo. No, no están obligados a reunirse en domingo. Pero estoy dándole a usted la introducción de cómo es que llegó a ser el domingo, el día de reunión en la iglesia primitiva. Y voy a ir a los textos. No se me apresure, pero vamos para allá. Sí, pero debemos de dejar esto bien establecido. Dice, pasado el día de reposo al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Cuándo fue que fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro? ¿Cuándo fue que fueron? Dice el texto aquí, que ya había pasado el sábado. No fue en sábado, fue el primer día de la semana. Diga conmigo, primer día. Esto es importante porque la frase primer día la vamos a ir encontrando luego ya en la historia de la iglesia, la vamos a ir encontrando ya en los libros, inclusive en las epístolas. Sí, entonces ahí está. Ahora vamos a Lucas capítulo 24. Vamos texto por texto. Lucas capítulo 24. Dice el versículo 1. El primer día de la semana, ¿cuándo es? El primer día de la semana, muy de mañana, para que no haya duda, fue en la mañana, ¿sí? Porque algunos dicen, el primer día de la semana comienza el sábado en la tarde, después que baja el sol. No, aquí dice muy de mañana. Vinieron, no puede ser el sábado porque muy de mañana el sábado pertenece al sábado. Eso es muy de mañana el domingo. De mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Es interesante que el Señor cómo usó a mujeres para descubrir que había resucitado y ir y dar la voz, algo muy tremendo. Cómo las mujeres forman una parte muy importante y complementaria en lo que es el ministerio de la iglesia. Ahora, dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Por qué razón? Porque había resucitado. Vámonos a Juan, vamos a ver cómo lo dice Juan. Es interesante que Juan lo dice aquí y luego lo vamos a ver otra vez en el Apocalipsis, pero vamos acá primero. Dice aquí, capítulo 20 de Juan, versículo 1. Y esto es importante que hasta ahora usted ha visto que son versículo 1 en cada uno de estos evangelios históricos. El primer día de la semana, ¿cuándo? El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio. Fíjese que un evangelio histórico nos da un punto de vista y otro nos da otro, es decir, diferentes ángulos, porque allá dice que era María y otra María. Aquí dice María Magdalena. Nos da ¿cómo se dice? Una foto, una figura más completa de lo que sucede, ¿no? Cuando los leemos todos, por eso tenemos que leer todo y comparar. Siendo aún oscuro, al sepulcro, quiere decir que fue temprano en la mañana y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús. Está hablando de Juan. Muy tremendo que Juan dice que él es el amado de Jesús. Él mismo lo dice. Cosa muy tremenda, ¿no? Hay más humildad en Mateo, que dice que él mismo, cuando Mateo se refiere a él mismo, él dice que él era un publicano. Juan no, Juan dice que él era el amado de Jesús, el que Jesús amaba. Era especial. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Entonces ahí nosotros vemos que el primer día de la semana, dice el texto, sí, pasado el día de reposo, como dice capítulo 28, verso 1 de Mateo, es decir, el día que viene después del sábado es cuando resucita el Señor. ¿Cuándo
se reunían los primeros discípulos? Porque usted dice, bueno, esto ya sé que resucitó en domingo, pero eso no quiere decir que no guarde el sábado. Que no me reúna en sábado. No, porque los adventistas le van a decir esto a usted. Ellos le van a decir, oh no, está bien, ya, nosotros reconocemos que el Señor resucitó en domingo. Pero algunos dicen esto, y resucitó en domingo, pero eso no dice que no guardemos el sábado o que no nos reunamos el sábado. En cuanto a guardar el sábado, yo voy a extender mucho más en este estudio, pero lo que estoy hablando en este momento es en cuanto a cuándo es que se reúnen los creyentes, sábado o domingo. Sí, o sea, vamos a Hechos, al libro de los Hechos, capítulo 20, Hechos capítulo 20. Dice el texto aquí en el versículo 7. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos, dice aquí, amados, reunidos, no dice que estaban guardando el domingo, sino que se estaban reuniendo en domingo. No habla la Biblia de guardar el domingo en ningún lugar. ¿Me está viendo acá? Y las iglesias evangélicas, como decimos acá, mainstream, que de la corriente principal, es decir, el cuerpo principal, la mayoría, sí, históricamente no guardan el domingo, pero sí se reúnen en domingo. Hay una diferencia entre guardar y reunir. Sí, una cosa es guardar un día, otra cosa es reunirnos en un día. Sí, a guardar no guardamos ninguno. Reunirnos, nos reunimos todos los días que podemos. Alabar a Dios, ¿verdad? Pero el domingo es el día central de reunión históricamente dentro de la cristianidad. El primer día, dice, de la semana reunidos. Esto es muy importante, amado. Subraye esta palabra reunidos. Subráyela ahí. Esa es muy importante, esta palabra, reunidos. Dice, los discípulos para partir el pan. ¿Cuándo partían el pan? Que era lo que ocurría, el evento que ocurría dentro de cada reunión. ¿Por qué razón? Porque al partir el pan estaban recordando la muerte de Cristo y celebrando la resurrección. Venga conmigo acá. Pablo dice, vamos otra vez. El primer día de la semana, reunidos los discípulos, dice, para partir el pan, Pablo nos dice que partir el pan es algo central dentro de la reunión de los creyentes. Hoy en día también, hermanos, reunidos para partir el pan. Pablo les enseñaba, dice, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Cuándo se reunían con Pablo? Ahí está en el libro de los Hechos, reunidos. Diga conmigo, reunidos el primer día de la semana. Ahí vemos a la iglesia reunida en domingo, no en sábado, el primer día de la semana. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 16. Mire lo que dice el apóstol Pablo otra vez acá. Mire lo que dice Pablo. Gloria a Jesús. Dice Pablo aquí. Mire. Dice, cada versículo 1 Corintios 16, versículo 2, dice, ¿cuándo? Primer día de la semana. ¿Cuándo? Primer día de la semana. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Tenía la costumbre Pablo de no pasar el plato, como decimos hoy en día acá en Latinoamérica. No se reunían en la iglesia y decían, vamos a recoger la ofrenda, hermano, y pasaban una bolsa, un plato por delante de la gente. De hecho, esa es una costumbre que tiene bastante manipulación, porque una persona que no puede dar, por cualquiera que sea la circunstancia, se siente mal, se siente que le da pena obligado. Si le pasan el paso por delante y no da nada, se siente que le da pena. Hay cierta manipulación en eso. En la iglesia primitiva nosotros nos damos cuenta que esa costumbre no era así, no te pasaban un plato por delante. Él decía, según haya prosperado, muy diferente a lo que dicen los predicadores del evangelio de la prosperidad en Latinoamérica hoy en día, que te dicen a ti que sí,
que des lo que no tienes y que si lo poco que tienes, si no te queda nada, lo des. Algunos hasta te dicen que te metas en deuda para darle a ellos y cosas así que lo vemos aún en la televisión, entre comillas, cristiana. Entonces para los que me están observando hoy, especialmente los amados amigos adventistas que están hoy conectados aquí, yo puedo observar los errores que hay de un lado y del otro lado. En otras palabras, no hay acepción en esto. Ahora, le voy a decir algo muy importante. Bueno, dejando esto ya a un lado, que el domingo no pasaban el plato. Eso lo vemos una y otra vez. Yo lo enseño acá en un seminario que tengo que es Finanzas de la Iglesia en el Nuevo Pacto. Usted lo puede buscar por ahí. Tiene hasta un librito gratis. No es así. No se levantaba. No era da lo que no tienes o da en fe, haz votos, da para que el Señor te dé tu milagro. No era así. Según haya prosperado, dice el apóstol Pablo. En otras palabras, si te fue bien, si aumentaste en tus recursos, entonces considera dar algo, ponga aparte algo según haya prosperado. Pero bueno, yo no estoy hablando de finanzas hoy en día, estoy hablando del día de reunión y aquí dice que es cada primer día de la semana. Se reunían, cada uno ponga aparte algo, ¿sí? Ahora, ¿por qué se usa la terminología el día del Señor, aún dentro de las iglesias evangélicas? Vamos a Apocalipsis, capítulo, venga conmigo acá, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10, y dice aquí el texto, y este es Juan hablando, el mismo Juan que escribió el Evangelio de Juan. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. En el día del Señor, dice Juan aquí. Entonces ahí vemos cómo empieza a usarse esa terminología, ¿sí? Ahora, Pablo nos enseña que, y esto es muy importante, que no es necesario guardar el sábado bajo el nuevo pacto. Y esto es importante porque, viendo otra vez a los adventistas del séptimo día, que es en quien estamos enfocados o a quien estamos estudiando, al grupo que estamos estudiando durante esta serie, ellos enseñan que los creyentes, los que siguen a Jesús, deben de guardar el sábado y que el sábado es el día de reposo o que el sábado es el día del Señor y que el sábado es el día en que se tienen que reunir los creyentes. Pablo dice claramente que no es necesario. Y yo le voy a pedir a usted que venga conmigo a Colosenses capítulo 2, versículo 16. Venga conmigo aquí y estoy en la Reina Valera 1960 todavía. Dice aquí, versículo 16, dice, por tanto, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Dice que nadie te juzgue. ¿Y cómo entonces viene alguien y lo juzga a usted porque usted no guarda un día de reposo? Inclusive hay algunos que dicen que es el día santificado por Dios y que fuera de ahí no hay otro día, y algunos inclusive dicen que en el día del juicio se te va a pedir cuenta si guardaste o no el sábado. ¿Por qué razón? Si dice Pablo aquí claramente, nadie os juzgue, no hay juicio, nadie os juzgue. En cuanto a comida o bebida, en lo que comes o bebes. Vamos aquí a los alimentos, a las reglas alimenticias que todavía tengo que cubrir en esta serie. Sí. O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y luego mire lo que dice Pablo claramente aquí. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Diga conmigo, sombra, símbolos y sombra. Como lo enseñé hace unos días en Hebreos. Símbolo y sombra. Pero el cuerpo es de Cristo. O sea, el libro de Romanos
Pablo enseña. Y fíjese, Pablo respeta, porque hay un conflicto entre lo que es gentiles y judíos, dentro de lo que es este nuevo pueblo que Dios ha formado de los dos pueblos. Como dice Efesios, de los dos hizo uno. Dice la palabra de Dios que el Señor derribó la pared que dividía a los dos pueblos, y de los dos pueblos hizo uno. Ahora, en estos dos pueblos que Dios une, judíos y gentiles, para formar lo que es la iglesia, que la iglesia está compuesta por judíos y gentiles, todos los que han creído en Jesucristo, los que creen en Jesús, los que han puesto su confianza en Jesús, los que Él ha salvado por gracia. Esta es la iglesia, compuesta de judíos y gentiles. Gentiles son todos los que no son parte del pueblo de Israel. Existían ciertos problemas en la iglesia primitiva. Y yo lo hablé esto en el estudio que hice sobre el libro de Gálatas, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, donde hablé de los que venían de Jerusalén a judaizar a los gentiles, a decirle a los gentiles, si no se circuncidan, no pueden ser salvos. En otras palabras, para ser seguidores de Jesús, primero tienen que pasar por el judaísmo. Entonces, Pablo reprende a Pedro, le dice hasta hipócrita, y que era digno de condenar. ¿Por qué razón? Porque Pedro, cuando venían de allá de Jerusalén, aquellos que eran enviados por Santiago mismo y venían a judaizar, Pedro se apartaba, ¿no? Y cuando ellos no estaban ahí, él comía con los gentiles y comía de todo, porque Pedro sabía que el Señor ya había limpiado todo. ¿Se acuerda allá del lienzo que bajó? Y la visión que tuvo Pedro de que el Señor le dijo, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y se estaba refiriendo no solamente a los alimentos, estaba hablando de los gentiles. Pedro sabía que no había ningún problema con comer con los gentiles. Sin embargo, cuando venían de Jerusalén, los legalistas, él se apartaba. Y había una hipocresía en eso. Pablo lo reprende. Nosotros vemos un conflicto bien tremendo, porque de Jerusalén venían aquellos que todavía iban al templo y le decían a los gentiles, ustedes tienen que sujetarse acá, tienen que guardar el sábado, como están haciendo nuestros queridos amigos adventistas hoy en día, diciéndole a usted que tienen que guardar el sábado. O los mesiánicos, muchos mesiánicos hoy en día que le están diciendo a usted que tienen que guardar el Shabbat. Le voy a decir algo, amados. Este mismo problema existía en el primer siglo, y Pablo tiene una situación, porque él está diciendo a los judíos, ustedes si quieren guardarlo, guárdenlo, pero los gentiles no están obligados a hacerlo. Y acá dice claramente en Colosenses, nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida, o en cuanto a días de reposo, guardar días. Nadie te puede juzgar. Pero mire la sabiduría de Pablo. Dicho sea de paso, amado, todo eso está en la guía de estudio. Si usted no la ha descargado, recuerde hacerlo. Y también yo le dije la semana pasada que yo le estoy regalando este libro completamente gratis. Los Adventistas del Séptimo Día. Aquí está. Los Adventistas del Séptimo Día, secta o denominación. Y es totalmente gratis. Usted lo puede descargar. Ahí está la información debajo en la descripción, y todo este estudio sale de ahí. Hay mucho que estamos cubriendo acá en el libro, y estamos tratando de hacer lo más que podemos acá en estas transmisiones. Pablo, enfrentando esto, mire lo que él hace. Venga conmigo vamos de nuevo a la palabra de Dios aquí, y venga a Romanos capítulo 14, y mire lo que Pablo dice aquí. Dice, fíjese bien, dice, venga, déjeme ponerlo acá rapidito. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Bueno, yo quisiera ser uno de los que juzga iguales todos los días, porque para mí es lo mismo reunirme a alabar a Dios en un lunes en la mañana, un martes, un miércoles, cualquier día de la semana, porque todos los días son del Señor, amado. Él es el Dios de la creación y Él creó todos los días. ¿Me está siguiendo acá? Pero por costumbre nos reunimos a adorar a Dios el primer día de la semana,
como lo ha hecho la iglesia desde el comienzo. Sí, pero aquí dice Pablo, iguales todos los días. Hay unos que juzgan entre día y día, para unos hay una diferencia entre un día y el otro, para unos iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. En otras palabras, si hay evangélicos que quieren reunirse en sábado, y hay evangélicos que se quieren reunir en sábado. Yo lo sé, hay un pastor amado que yo conozco de hace muchos años y hace poco que me dice, mira hermano, yo creo que nos conviene más reunirnos en sábado porque mucha de la gente a quien yo ministro, ellos trabajan en domingo y qué sé yo. Voy a abrir el sábado y vamos a tener reunión el sábado. Después estuvo pensando más y dijo, mira, vamos a tener un servicio el sábado y otro el domingo, lo vamos a hacer igual. Lo mismo que va a suceder el sábado va a suceder el domingo. Los que pueden, que vengan el sábado, y los que no pueden, que vengan el domingo. Él se está ajustando, en otras palabras. Pero Pablo está lidiando acá con esta situación que había entre judíos y gentiles. Aquellos venían y decían, no tiene que ser el sábado. Pablo dice, bueno, si para ustedes el sábado está bien, pues háganlo en sábado. En otras palabras. Pero esto no es necesidad o una excusa para juzgar a otros, ¿sí? Entonces, y esto va para el sábado y las leyes alimenticias. Si tú quieres no comer puerco porque tú crees que es más saludable para tu cuerpo no hacerlo, no lo hagas. ¿Me estás siguiendo acá? Pero tú no puedes juzgar a alguien que come puerco. ¿Por qué? Porque tú no puedes juzgar a alguien en cuanto a comida o bebida. Y eso es algo muy importante. Estamos apenas entrando en todo lo que tiene que ver con el sábado, amados. En la próxima sesión vamos a hablar exactamente en lo que es guardar el sábado conforme a los textos que usan los adventistas del séptimo día. Y nos vamos a ir al texto bíblico, vamos a ir uno por uno viendo para quién fue dado el sábado, por cuánto tiempo fue dado el sábado. Y bueno, yo creo que esto va a quedar aclarado. Es una bendición estar con ustedes, amados, en esta hora. Si no se ha suscrito al canal, recuerde hacerlo acá. Y aquí le voy a dejar más material. Seguimos adelante. Bendiciones en lo alto.